Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias, hermana Bella, por esta bienvenida que me da. Yo estoy realmente muy contenta, agradecida a Dios, porque me han ubicado. No sé cómo, pero me ubicaron aquí. Yo pensé que iba a pasar desapercibida porque honestamente yo acabo de llegar aquí a los Estados Unidos. Tengo pocos meses de estar estableciéndome juntamente con mi esposo y mis hijos. Y recibí por allí una llamada de Israel, luego de Silvia, así que gracias al contacto que ellos hicieron, coordinamos y para mí sinceramente es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes. Silvia me comentó del plan, de las ideas y de verdad que yo me emocioné bastante porque vi que Dios estaba trabajando con la iglesia a la cual ustedes pertenecen y yo quiero felicitarle a cada uno de ustedes porque sin la presencia de cada uno de ustedes, esto no sería posible. Así que yo voy a compartir, voy a empezar entonces esta noche a compartir el tema que se me pidió, que de paso es el primer tema del manual que se preparó para lo que es padres discipuladores. Entonces vamos a dar pase. Yo voy a pedir a ver si me confirman ustedes si se aprecian las diapositivas. ¿Sí? Sí, ok, muy bien. Entonces aquí estamos. Ustedes están allá a 8:30 de la noche. Mi persona está aquí 9:30 porque es una hora bueno, así de diferencia, pero estamos aquí con todas las ganas de poder participar. El título dice Discipulado en las nuevas generaciones. Yo quiero decirles, queridos padres, queridos líderes, que yo ahora estoy completamente seguro que este plan de Evangelismo Kids ha sido un plan direccionado por el Señor, porque cuando se pensó en el año 2019 fue la primera vez que yo escuché de Evangelismo Kids. De manera así general escuchamos este plan y vi cómo Dios empezó a trabajar y hasta ahora cómo se está trabajando y realmente esto es grandioso. Yo acabo de llegar acá a los Estados Unidos. He tratado de integrarme en las actividades que tiene la iglesia acá con el ministerio infantil, con el ministerio de las nuevas generaciones. Y realmente no tenemos mucho material aquí en Norteamérica. Así que sepan ustedes que esto es uno de los pocos materiales que contamos y que sale de Sudamérica, y que se está trabajando y que cada año veo que se está consolidando y veo Dios dirigiendo en este proyecto de evangelismo que por eso doy las gracias esta noche. Vamos a empezar discipulado en las nuevas generaciones. Pero antes de continuar, ya la hermana me hizo la presentación. Esta es mi familia. Aquí está mi esposo, el pastor Javier Tula. Trabajamos 24 años en el ministerio pastoral, de los cuales ya mencionó la hermana, 15 años estuve liderando el ministerio infantil y las otras áreas que ya se mencionó. Gracias a Dios, tuvimos mucha experiencia en el trabajo con las nuevas generaciones y eso nos sirve mucho para poder seguir sirviendo. Allí están mis hijos, el mayor es Yesef, acaba de terminar la carrera de teología y el menor que el día de mañana está viajando, lo estamos acompañando con su papá para dejarlo en la Universidad de Tennessee. Y los que son papás aquí, no sé si alguien que está presente ya pasó esta experiencia. Para mí es mi segunda experiencia de dejar volar, solo que esta vez
Entramos en una etapa del nido vacío porque ya los dos salieron de casa, así que pido sus oraciones para que Dios me ayude a mí, sobre todo que soy la mamá, a poder adaptarme a esta nueva etapa del nido vacío. Bien, decía la hermana de ella que el tema del discipulado hoy en día es un tema muy importante porque es un tema de mucha necesidad. Mis queridos hermanos, queridos padres que están presentes ustedes aquí, es verdad que yo tengo la experiencia de haber trabajado con las líderes del Ministerio Infantil y del adolescente. Sin embargo, también soy mamá y con la experiencia de ser madre, yo cuando hablo de este tema, sinceramente, a mí me trae mucha responsabilidad porque estamos hablando de nuestros hijos. Y cuando hablamos de el discipulado a las nuevas generaciones, estamos hablando de un gran desafío para nuestros tiempos. Es un gran desafío en todo sentido, porque nos vemos en este momento enfrentados de manera figurativa en una corriente posmoderna en la que cuesta mucho más que antes conducir a nuestros hijos, a nuestros niños a los pies de Jesús. Sin embargo, hay hermosas promesas que Dios tiene para los padres. Y en el libro de Salmos, capítulo 112, versículo 2, encontramos una de ellas. El Señor dice, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos serán benditas. Esta es una promesa, podemos tomarnos de ella porque Dios nos ama y también ama a nuestros hijos. Y yo puedo decirles, queridos padres, queridas mamitas que están presentes, que Dios tiene grandes sueños para nuestros hijos. Y los sueños que Él tiene para ellos siempre son diferentes, porque los hijos que tenemos son diferentes. Cada hijo tiene sus propios sueños y Dios tiene sueños para cada uno de nuestros hijos. Yo jamás imaginé ver a mis hijos aquí, pero ellos soñaban desde muy pequeños y ahora yo puedo contemplar y puedo asegurarme de que Dios está delante de la vida de mis hijos. Así que, mis queridos papás, mamás que están presentes, Dios ama a nuestros hijos, tiene grandes sueños para ellos. Sin embargo, nos decíamos que nos estamos enfrentando en este momento en una situación muy difícil porque estamos viviendo en un momento de crisis en todo el mundo. Hay un hermoso concepto que yo lo aprendí en mi país cuando era pequeña. Lo aprendí en la escuela donde me decían que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Y saben, la sierva de Dios, ella dice que del corazón mana la vida. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia, de la nación. Es decir, este concepto que yo lo aprendí cuando era pequeña, la sierva había sido inspirada para decir que la familia era en realidad el corazón de la sociedad. ¿Cómo está hoy nuestra sociedad? Es una pregunta que en esta noche nos hacemos. Realmente cada vez estamos viendo que esta sociedad se está encaminando a su destrucción. Yo acabo de llegar a este país. Este fin de semana estuve en un campamento
de conquistadores. Estuvimos ahí con mi esposo apoyando a los papás, a los muchachos ahí, a las chicas del club. Y me puse a conversar con algunos papás y algunas mamitas que estaban presentes y la preocupación que ellos tenían. La conversación nació así, yo no la provoqué, nació de una de las hermanas cuando mostraba su preocupación. Yo vivo en un lugar que se llama Pine Hill, pero de aquí a 50 minutos decía una mamá que había una niña en una aula donde ella se considera un gato. Entonces, la profesora y los compañeros no se pueden burlar, la profesora no puede llamarla la atención porque ella se percibe así y eso es un derecho. Y saben, queridos hermanos, queridos líderes, nos vemos enfrentados en una cultura posmoderna donde las ideologías hoy en día, mis queridos hermanos, se están convirtiendo en leyes y están amparando en algunos sistemas educativos, en unos países más que otros. Por eso es que necesita urgente que la iglesia tome medidas, que las familias, los padres, tomemos medidas para cuidar de nuestros hijos. Y aquí los padres se juntaron y empezaron a comentar, saben que aquí nosotros no contamos con una escuela adventista. Hay un distrito que está cercano que sí cuenta con una escuela adventista. Y los padres decían ahí, necesitamos conversar, reunirnos para ver qué podemos hacer esto, porque aquí en los Estados Unidos, hermanos, quizás allá no es mucho, pero aquí esto está siendo muy serio. Se están ingresando en los colegios, están orientando, están enseñando a los niños. Mi hermana el día de ayer me visitó y me dice, la semana pasada mi hija vino de 11 años que tiene mi sobrina y me dice, mami, yo me puedo cortar el cabello como hombre porque en la escuela me han dicho que yo puedo ser lo que yo quiero. Y ella me dice, yo le dije, hijita, tú no puedes cortarte el cabello como hombre, porque la Biblia dice, y ella empezó a hablarle sobre la creación y le empezó a orientar. Y esto sucede cuando los hogares están bien definidos, cuando los hijos cuentan con el apoyo, la orientación, cuentan con un padre, una madre que está para escuchar y para poder orientar y disipular a los hijos y a los niños a los pies de Jesús. Se convierte en un gran desafío disipular hoy. Sin embargo, mis queridos hermanos, esto no impide que nosotros podamos tener que hacer algo. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en día afrontan o enfrentan las nuevas generaciones? Ahí están algunos de ellos que yo quisiera mencionarlos. El secularismo, que esto está ingresando con mucha fuerza, incluso dentro de nuestras iglesias, donde la fe se ve afectada de muchos niños y jóvenes. Y esto es un peligro, porque los valores y los principios cristianos son cuestionados y muchas veces por los mismos niños y adolescentes están siendo considerados como algo que ya pasó de moda o que esto ya fue en el pasado. Ah, pero mamá, eso fue en tu tiempo. Ahora es diferente, ahora estamos en otro tiempo. El relativismo moral. Los chicos dicen, pero todos lo hacen. Pero eso es común, mamá, hoy en día eso es normal. Será normal, hijo. Perdón, será lo común, pero no es normal. Las redes sociales y la tecnología hemos ido escuchando
de los tipos de generaciones, ¿verdad? Nosotros qué generación somos, algunos somos X, otros y bueno, se nos ha dado esas orientaciones. Y los chicos de hoy en día, nuestros hijos de hoy en día, crecen o nacen adaptados a la tecnología. ¿Cuántas veces a mí me pasa, y yo aseguro en esta noche que más de uno se siente identificado, que de pronto nosotros queremos entrar a una plataforma, a una red, tenemos que pedir ayuda de los niños, porque ellos están más familiarizados que nosotros. Y este es un gran desafío para nosotros como líderes, tener que liderar a generaciones que están más actualizados con la tecnología, el peligro que hay dentro de ella donde los chicos entran a plataformas donde se ven expuestos al ciberacoso y a la desinformación y donde se exponen y se contradicen las enseñanzas bíblicas por tanta información y tantas cosas que ellos suelen escuchar y ver, los cambios culturales. Y aquí tiene que ver la ideología de género, las tensiones interreligiosas. Hoy más que nunca podemos conocer de muchas religiones qué es lo que piensan, y es ahí donde los chicos se ven confundidos, incluso por falta de identidad de quiénes son ellos y por qué son adventistas. Se sienten ellos confundidos. ¿Estoy en la verdadera iglesia? ¿Estoy en lo correcto? ¿O estoy yendo a la iglesia? El consumismo, donde los jóvenes, las nuevas generaciones, están avanzando hacia el consumo con la finalidad. Saben, hay mucho en la cual hoy en día nos enfrentamos, la pérdida de comunicación, de comunidad, es otro, donde había, vamos, los sábados en la noche, juegos sociales, corríamos a los juegos sociales. Ya no se ven esas prácticas, esas tradiciones, esas cosas que están perdiendo la comunidad, y esto es un apoyo para nuestros niños, para los jóvenes, y van creciendo y se van aislando. Tenemos grandes desafíos, pero como decía, a pesar que existen estos desafíos, también tenemos muchas oportunidades, mis queridos hermanos. Y la educación, la formación espiritual, el apoyo de la comunidad y un compromiso genuino de los padres y de los líderes pueden ayudar a fortalecer la identidad religiosa y enfrentar los peligros potenciales en los cuales nos estamos enfrentando. La sierva de Dios dice que es deber único de los padres discipular a sus hijos. Saben, digo esto porque muchas veces yo como esposa de pastor he escuchado a muchos padres hablar, decir, pastor, ¿sabe? La iglesia no hace nada a favor de los chicos. No hay programas como nosotros quisiéramos que hubieran. No hay programas atractivos, no hay líder en la iglesia, y muchas veces estamos nuestra responsabilidad queriendo darle a la iglesia. La sierva de Dios dice que nosotros como padres debemos entender que somos los únicos responsables irreemplazables en la formación del carácter de nuestros hijos. Incluso sigue argumentando ella en el libro de Hogar Cristiano, que Él nos confió a nuestros hijos, a nuestro cuidado, a fin de que le eduquemos para el cielo. Y de esto, mis queridos hermanos, nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios cuando le digamos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Esta tarea es única. Los maestros, ellos nos ayudan, pero somos nosotros los únicos responsables, queridos hermanos, de discipular a nuestros niños. ¿Saben? Miren lo que dice la sierva de Dios, y esto lo encontré en el libro sobre la obra de la escuela sabática. Es necesario que a cada niño se le cuide desde su más tierna infancia hasta la adolescencia y la madurez. Si no se hace esto, hermanos, Satanás gustosamente tomará a su cargo la obra de los padres y educará al niño como a él le place. Y oh, cuánto de esta obra se deja librado al enemigo. Por eso cumplan los padres su deber para con aquellos que dependen de ellos y amolden su carácter según el divino modelo. Hermanos, esta tarea es nuestra. Vuelvo a decir, los líderes del ministerio infantil de la iglesia son nuestro apoyo, mas no son ellos los encargados. Cuando el Señor venga, no le va a pedir a cuenta a la maestra por tu hijo. Cuando estemos ante el Señor nos pedirá a nosotros dónde están los hijos que yo te da. ¿Por qué discipular? ¿Por qué este tema del discipulado en las nuevas generaciones? La pregunta que nos hacemos, yo también me preguntaba y yo decía cuando estaba escribiendo, yo tengo que explicar por qué el discipulado, por qué estamos hablando de discipulado. Y saben, hermanos, este tema de discipulado es un tema que se está estudiando mucho y a mí me consta porque la iglesia en Sudamérica por muchos años ha trabajado, los pastores, los líderes, empezaron inclusive a estudiar este tema del discipulado en maestría, en doctorado, y vemos muchos libros que se han escrito. Incluso el pastor Bullón escribió uno de los libros que a mí mucho me gusta en cuanto al discipulado. Y la pregunta es, ¿por qué discipulado? Sí es verdad que discipulado es nuestra mayor prioridad, pero ¿por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque necesitamos nosotros, hermanos, nuevamente ser semejantes a nuestro Dios. Esa pérdida que se dio allá en el Edén, eso Dios anhela que sea recuperada, en la que los hombres, los hijos de Dios, vuelvan a reflejar la imagen y semejanza de su Creador. Y saben, hermanos, ¿por qué es importante el discipulado? Porque el discipulado es la única experiencia transformadora que nos llevará de vuelta a gozar la semejanza del Padre. Kate Phillips dice que el discipulado es el único método que producirá cristianos maduros y capaz de revertir, el deterioro físico y espiritual. Es tan importante que nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, se dedicó a buscar discípulos. Y cuando Él fue al cielo, antes de irse, pidió a sus discípulos que hagan discípulos. Jesús se va al cielo dejando discípulos. Y cuando Él vuelva, volverá a buscar a sus discípulos. Por eso es que nosotros damos prioridad al discipulado, porque creemos que de esa manera vamos a poder ayudar a que nuestros hijos puedan crecer, puedan desarrollar, puedan mejorar su carácter a la imagen de nuestro Creador. Y el discipulado es la mayor estrategia en la que nosotros podremos lograr.
Hablamos de discipulado, pero también hablamos del discipulado, por ejemplo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el discipulado, primero, como dice este lema, el discipulado en la iglesia, en la casa y en cualquier lugar empieza primero ¿con quién? Con uno mismo. Si yo quiero que mis hijos sigan a Jesús, entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos, por ejemplo, por el ejemplo, que yo soy un seguidor de Jesús. Si yo quiero ser yo quiero que mis hijos sean un discípulo de Jesús, entonces yo tengo que con mi ejemplo demostrar que yo soy un discípulo de Jesús. Y el discipulado, queridos hermanos, es evidente, se puede ver. Y quienes más ven cuán buen modelo somos son los hijos. Quienes conocen más cómo nosotros actuamos con ejemplo son los hijos. A veces podemos en la iglesia dar un bonito sermón, en la calle podemos dar una bonita apariencia, pero los hijos saben lo que nosotros estamos diciendo. Cada vez que yo quiero predicar y veo mis hijos ahí presentes, ¿saben, hermanos? Yo tengo mucho cuidado de lo que voy a decir, porque para mí hay una gran responsabilidad de lo que yo digo cuando mis hijos me están escuchando. Porque lo peor que se puede hacer a nuestros hijos es que ellos vean que los padres no son coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Ese es el peor testimonio que podemos dar a nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros como padres entendamos que es muy importante el discipulado, por ejemplo, por el ejemplo. Se requiere hoy en día ejemplo, mis hermanos. Las nuevas generaciones necesitan de modelo, de ejemplo. ¿Cuánta falta se tiene hoy en día por la falta de la presencia del ejemplo en los hogares y en la vida de los niños? La necesidad de los padres como modelo, mis hermanos, es una cuestión crucial en el desarrollo de los niños y los jóvenes. Es tan importante que nosotros sepamos que el modelo, el ejemplo que nosotros damos tiene un impacto en la vida de ellos. ¿Hay razones por qué es importante el ejemplo? Sí. Una de ellas es porque nuestros hijos necesitan comprender la figura de autoridad. Es muy importante que usted sepa que en la formación del carácter, de la personalidad, de los valores y de la conducta de nuestros hijos, nuestro ejemplo influye mucho. Es poderoso nuestro ejemplo. Muchas veces, cuando no somos ejemplo, cuando no decimos, no hacemos lo que decimos, hermanos, podemos estar causando en ellos una inestabilidad emocional y hasta podemos estar creando en ellos mucha inseguridad. Otra de las razones en la que nosotros debemos entender es que necesitamos ser coherentes y dar credibilidad con las cosas que decimos. Como discípulo de Jesús, usted tiene que ganarse el respeto y la confianza. No hacerlo, vamos a criar hijos confundidos y desilusionados. La tercera razón por la cual necesitamos nosotros entender que ellos necesitan el ejemplo es por esa seguridad emocional. Saben, hermanos, aquí los psicólogos nos pueden explicar y ampliar en cuanto a ello, que se necesita dar el ejemplo
para ayudar en el desarrollo de la buena autoestima saludable y una sensación de valía en ellos cuando nosotros, por el ejemplo, les demostramos el amor. Hay muchas razones, hay mucha necesidad en que nuestros hijos necesitan el ejemplo de nosotros. Uno de ellos, de la que mucho me gusta, es que nosotros necesitamos ser el modelo para ellos en cuanto al perdón y la compasión. Saben, nosotros somos sus padres. Muchas veces yo como mamá he tenido que acercarme a mis hijos y decirle, hijo, perdóname, me equivoqué. Soy tu mamá, te amo mucho y tú sabes cuánto te amo, pero también soy un ser humano y me equivoqué. Muchas veces amando a nuestros hijos, hermanos, nos equivocamos. Pero es valioso para nuestros hijos que ellos vean el modelo que nosotros nos levantamos como seres humanos para pedir perdón. Este modelo va a quedar impregnado en la mente de ellos. Y cuando ellos un día se equivoquen, ellos van a aprender también a pedir perdón. Y esto es una muestra de mostrarles la habilidad del reconocimiento y la responsabilidad de sus actos. Porque muchas veces los seres humanos nos tratamos de justificar y no somos responsables y echamos a todo el mundo la culpa. Y de esto ven nuestros hijos. Por eso es que nosotros necesitamos ser ejemplo aún en esto. Saben, hermanos, ser ejemplo como discípulo de Jesús es muy importante porque esto es más que cuestión de religión, más que cuestión de formalismo. Esto es una situación de vida práctica. Cuando los hijos nuestros vean cómo nosotros amamos a Jesús, cómo servimos a Jesús. Esto tiene que ver mucho como cuando tú te levantas por la mañana, como cuando tú de pronto agarras tu Biblia y ellos te ven estudiando la lección, te ven orando. Esto tiene que ver mucho con esto, con ello. Por eso es que nosotros tenemos que comprender que el discipulado primero empieza con uno mismo. Hay una necesidad también de posesión de liderazgo. Hoy en día sí. En Nehemías nosotros encontramos una hermosa historia. Y aquí la Biblia dice que cuando eh, Nehemías hizo construir el templo de Jerusalén, hubo oposición. Y allí Dios le pide a Nehemías que se dirija hacia los líderes, quienes estaban levantando los muros de Jericó, perdón, de Judá y de Jerusalén, que no se desanimen. Y si vemos ahí en Nehemías capítulo 4, vamos al versículo 14, el versículo 16 y 17, Dios le dice a Nehemías, y para resumir el texto, porque yo le puse ahí, les anima y le dice, no temáis delante de ellos, de los enemigos. Acuérdense que el Señor es grande y temible. Y aquí viene la orden, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta orden Nehemías le da a los líderes y dice, desde aquel día, Nehemías cuenta, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban ¿quiénes? Los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban. Y saben, aquí esto a mí me llama mucho la atención porque dice acá que con una mano trabajaba en la obra y con la otra mano
¿qué hacían, hermanos? Con la otra mano tenían la espada. Y saben, aquí cuando vemos esta historia, estamos hablando de líderes, de cabezas, de jefes de casa que empezaron a construir Jerusalén, ¿sí? Y con una mano trabajaba y con la otra mano tenía la espada y ellos luchaban por quiénes, por sus hijos, luchaban por sus mujeres, por sus casas. Y esto que nos lleva a analizar, nos lleva que nosotros necesitamos colocar posición de liderazgo, hermanos. Y saben, esto es un principio de universal. Este principio podemos nosotros aplicarlo, lo podemos aplicar para cualquier cosa. Si queremos levantar una empresa, si queremos levantar un país, que queremos levantar una familia, entonces nosotros tenemos que posicionar liderazgo. Y las familias hoy en día, mis queridos hermanos, están en crisis por falta de liderazgo. Por eso, en cuanto a discipulado, aquí nosotros tenemos que comprender que necesitamos posesionar liderazgo. Liderazgo para poder pelear, para poder levantar el altar familiar, para poder levantar la comunión personal y familiar dentro de nuestros hogares. Necesitamos, nuestros hijos necesitan de sus padres, necesitan de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, el tema de discipulado con las nuevas generaciones no lo vamos a poder lograr sin la ayuda de los padres. Y yo quiero felicitar a Silvia por haber invitado a cada uno de ustedes, porque ustedes tienen que comprender que la iglesia tiene el deseo de trabajar por sus niños, tiene el deseo de trabajar a favor de ellos, pero no lo van a poder hacer si es que no vamos a encontrar el compromiso de los padres. Saben, hermanos, la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano va a hacer todo el trabajo, en vano. Saben, yo como esposa de pastor, como líder, he visto muchos padres llorar. Estoy en una iglesia aquí, una iglesia grande que me preocupa bastante, porque en esta iglesia no hay jóvenes. Y he preguntado a los líderes, a los papás, y digo, ¿dónde están los jóvenes? No hay, solamente encontramos hasta la clase de juveniles. Y los padres dicen, bueno, los jóvenes crecieron y se fueron. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que los jóvenes cuando crecen se van. Y allá en Sudamérica hay estudios que se han hecho que el mayor riesgo que tienen las familias y los padres es que los chicos cuando entran a la edad de la adolescencia empiezan a perder la fe. Y cuando los chicos empiezan a perder la fe, hermanos, téngalo usted por certeza que esos chicos se van a ir de la iglesia y se alejan de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, entender y comprender. Y el texto dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano está que te levantes muy de mañana y te acuestes muy de tarde y comas pan de dolores, porque si Jehová no edifica, ¿cuántas veces, queridos hermanos, corremos para el trabajo? Corremos porque queremos que, creemos que, así me está haciendo la competencia por ahí. Oye, corremos porque creemos que es la forma donde consiguiendo lo material, una buena educación, una buena vestimenta, una buena posición, vamos a dar la felicidad a los hijos, pero muchas veces, hermanos, estamos dejando a nuestros hijos, como decía la sierva de Dios, para que Satanás gustosamente haga el trabajo de lo que muchas veces nosotros no estamos haciendo. Yo tengo una historia muy triste
¿saben? Que quisiera compartirles esta noche. En el 2021 yo todavía estaba en Perú, en Lima. De pronto mi hijo, el mayor, baja y me dice, mamá, dicen que ha muerto mi amigo. Y luego tuvimos que ir con mi esposo porque lo vimos a él muy afectado. Y cuando llegamos a la casa de la familia, era un muchacho, era del aula de mi hijo, quien había estudiado con él en un colegio adventista. Y de pronto la gente estaba allí, la policía estaba allí, y nos dieron la noticia que este niño, este muchacho de 15, 16 años se había suicidado. El pastor, los padres de familia tratamos de acompañar, pero no, no queríamos preguntar más a fondo qué es lo que había pasado por el dolor que tenían estos padres. Algunos decían de que no era posible que este chico se haya suicidado. Ellos eran dos, él y su hermana. Entonces, después de 2 a 3 semanas, mi esposo me dice, vamos a visitar a los padres de este muchacho. Nosotros fuimos para orar con ellos y el papá nos confirmó. No había palabras, hermanos, para poder dar el consuelo a los padres de este muchacho. No existen palabras. Escuché una vez a alguien decir, cuando alguien pierde una esposa, dicen allí va el viudo. Cuando alguien pierde un esposo, dice ahí va la viuda. Pero cuando un hijo pierde una madre, dicen, bueno, ahí va el huérfano. Pero ¿cómo se llama cuando un padre pierde un hijo? No existe, no existe una palabra para definir o para decir, ahí va. Y el papá lloraba esa mañana y decía, me levanté a las 4:30 de la mañana. Era todos los días con mi esposo, con mi esposa que nos levantábamos al trabajo. Y este padre lloraba y decía cómo quisiera retroceder el tiempo de ese día, porque yo debía haber ido al cuarto de mi hijo para percatarme cómo estaba. El chico dejó una carta, hermanos, donde él manifestaba que él se sentía solo, donde él decía, papá, mamá, yo me siento solo. Y esta soledad es tan grande que me duele, que solo la muerte puede aliviar el dolor de la soledad que tengo. Perdóname, papá, perdóname, mamá, pero no soporto el dolor que tengo de vivir así. Saben, hermanos, no había palabras que yo podía encontrar para consolar. Era una familia cómoda, una familia que tenía mucho dinero. Inclusive mi hijo me contó, mamá, este chico lo tenía todo. En su cuarto él tenía la mejor computadora, tenía los mejores equipos, mamá, que tú no te puedes imaginar. Incluso dentro de su casa tenía un lugar para hacer gimnasio. Su papá le colocaba de todo, no le faltaba nada. Sin embargo, a las 5:30 de la mañana, este muchacho se suicidó. Si los padres hubieran entrado
a las 4:30 o 5 de la mañana, todavía lo hubieran encontrado con vida y quizás pudieron haberle impedido que este joven se tomara esta decisión. Pero ellos salieron, se fueron sin entrar a la habitación. Luego se percataron como al mediodía, porque la hermana veía que su hermano no bajaba y empezó a tocar la puerta y como ya era muchas horas, se percató que el hermano estaba en esta situación. Mis queridos hermanos, lo único eterno que nosotros tenemos es la familia y los hijos que nos ha dado. La familia y los hijos que Dios nos ha dado es lo único eterno. Decíamos al inicio que Dios tiene grandes sueños para nuestros hijos. Promesas de Dios en la página 25 dice que Dios tiene grandes sueños y hermanos para este tiempo final, cuando se desarrollen las escenas finales de la historia del mundo. La sierva de Dios dice, muchos niños y jóvenes que hayan recibido una verdadera educación cristiana asombrarán a la gente mediante el testimonio que den de la verdad con sencillez, aunque con vigor y poder. En un futuro cercano, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y efectuarán la obra de proclamar la verdad al mundo, tal como lo profetizó el profeta Joel. En los últimos tiempos, los niños, los jóvenes verán visiones. Y mis queridos hermanos, Dios quiere y Dios sueña para que tus hijos sean parte de esa generación para las escenas finales de esta historia. Por eso es que a través de este programa de discipulado o de evangelismo Kids, Dios está dando la oportunidad para que tú te comprometas, puedas juntamente con tu niño pasar en esta bonita experiencia de discipulado o de evangelismo que es. Quiero animarte para que tú como papá puedas tomar esta linda decisión y este compromiso de decir yo, Juan, Rosa, María, Silvia, me comprometo como padre de Juancito o de Rosita a cumplir con mi deber encomendado por el Señor de educar y llevar a mis hijos a los pies del Señor a través de un discipulado pleno y vivencial. Que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes, que en esta experiencia que ustedes van a trabajar de Evangelismo Kids pueda ser una oportunidad para poder acercarse a sus hijos. ¿Saben? El mejor método que Jesús utilizó, dice, es la que Jesús se acercaba a las personas, ganaba su simpatía. ¿Qué más hacía? Se interesaba por las necesidades de las personas y luego decía, ven y sígueme. Hermanos, este método es un método también que funciona con nuestros hijos. Acérquese a su hijo, gane su simpatía. He visto en algunos padres que les cuesta conectarse emocionalmente con los hijos. Y saben, hermanos, el culto familiar es una oportunidad para conectarnos también con ellos. Cuando tus hijos sientan que tú los abrazas, que tú le digas que los amas, entonces y cuando le hables que Dios es amor, ¿sabes? Ellos lo van a creer, porque van a ver que el amor de Dios está expresado en el amor que tú le das. Conéctense a sus hijos, abracen a sus hijos, díganle lo mucho que lo aman, lo cuán importante, y no importa si estén pequeños o grandes, cuando crecen, yo sé que es difícil. Cuando son pequeñitos, fácil lo podemos llevar a la iglesia, lo podemos abrazar, lo podemos acariciar, cargar, apachurrar y a veces decimos, ay, cómo quisiera comerlo, ¿verdad? Pero cuando son grandes, mis hermanos, los chicos crecen y dicen, mami, ya no, pues ahí nomás, mira, ya ahí estamos delante de la gente. Ahora,
Cuando están grandes se ponen así. Pero aún así, hermanos, aún así, usted mientras tiene todavía la vida, tiene la oportunidad para poder reivindicarse si es que usted falló como papá hasta aquí. No importa si los hijos estén grandes, usted conéctese con ellos emocionalmente, gane la simpatía de ellos, interésense en sus necesidades, qué cosa les preocupa, involúcrese, conviértase usted en un niño, en un adolescente como él, colóquese en el lugar de él para poder ganar la simpatía de ellos. Y cuando usted haya logrado todo esto, recién usted dígale, hijo, ven, sígueme. Y tus hijos te van a seguir por el ejemplo que tú le das. Por eso la sierva de Dios dice que por ejemplo y por precepto, Dios va a bendecir a aquellos padres en gran manera que quieran llevar a sus hijos a los pies de Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Para mí ha sido un gusto haber estado. Muchísimas gracias, Silvia, Israel, muchas gracias por esta oportunidad y espero que ustedes en esta experiencia lo pasen lo más bonito. Me gustaría saber cómo terminó todo esto. Que Dios los bendiga. Amén, amén. 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 Sonalí, muchísimas gracias por Amén. habernos acompañado en esta noche. De verdad que tu testimonio y tu experiencia nos anima y nos da ese ánimo y valor que necesitamos como padres. Que Dios te bendiga mucho en esta nueva etapa que estás viviendo, ¿verdad? Sin tus niños en casa. Yo todavía no puedo ni siquiera imaginar lo que será ese momento, pero sé que el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos, todos los que estamos aquí, hará que cuando llegue el momento podamos tener esa fuerza, ¿no? Y ese valor para ponerlos en las manos del Señor, que creo que eso es lo más importante. Te agradezco mucho, amiga. Ha sido un gusto gigante verte. Un abrazo gigante para tu esposo también. Y vamos a despedir esta reunión con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste la maravillosa tarea de, de crear a nuestros hijos y no solamente de tener ese regalo cerca de nosotros, sino también ayudarnos, Señora, a llevarlos a la tierra celestial. Tenemos una responsabilidad muy grande y que la asumimos con muchísimo amor, a veces con muchísimo miedo, pero sobre todo con muchísima confianza, porque sabemos que tú estás al lado nuestro. Gracias porque has puesto a personas como Sonalí y a las diferentes personas que van a estar acompañándonos también en estas noches para guiarnos, para orientarnos, para darnos ese ánimo que necesitamos para continuar en esta labor. Este mundo no es nuestro hogar, por eso nos preparamos todos juntos para esa patria celestial. Gracias por lo que nos permite ser con nuestros hijos. Ayúdanos, guíanos y que podamos tener también una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.